Creo que el futuro de Milei depende de la casualidad. ¿Qué hacemos con la clase media? La clase media está en desaparición. Es decir, yo puedo entender que la baja de la inflación tiene como contrapartida un declive de la pobreza, ¿no es cierto? Pero la persona que sale de la pobreza y llega a estar ahí, digamos, no es clase media, ¿no es cierto? Argentina tiene un proceso de desaparición de la clase media estructural, ¿no? Milei tiene un desafío complejo, que es que sus reformas estructurales, que muchas de las cuales deben ser aplicadas, requieren de un consenso que veremos si está o no está. Mediano plazo. Y tiene en el corto plazo 3 desafíos complicados. Los 2 primeros son muy visibles y el tercero es muy importante, tal vez el más importante, pero es el que está menos visible. El primero es el tema cambiario, ¿no? Estamos claros, ¿no? Yo no sé cómo se debe arreglar, ni si se va a arreglar o lo que sea, pero convengamos es que es un tema que está en discusión, ¿no es cierto? Es decir, la política cambiaria está ajustada a un debate y sigue habiendo ciertas desconfianzas respecto de la cuestión cambiaria para el futuro. El segundo tema es el nivel de actividad. Bueno, ese es Está claro, el punto, ¿no? claro. Ayer salió uso de capacidad instalada, 60%, claro, exacto. peor que la de un año atrás, Claro. de una leve mejora de los últimos 10 Claro. meses, pero peor que la del Claro. año atrás. Y en los sectores donde ves son los sectores dinamizadores de la economía. Exactamente. Y acá llega un punto central, tal vez el más importante, y el que de estos 3 temas es el que más conecta con la necesidad de tener acuerdos y consensos, que es ¿qué hacemos con la clase media? Hay algo que dijo Andrés Malamud Ría que lo quiero citar. La clase media está en desaparición. Es decir, yo puedo entender que la baja de la inflación tiene como contrapartida un declive de la pobreza, ¿no es cierto? Pero la persona que sale de la pobreza y llega a estar ahí, digamos, no es clase media, ¿no es cierto? Argentina tiene un proceso de desaparición de la clase media estructural, ¿no? Y la economía, según Milei, es una economía que, voy a usar un término, pues no se me ocurre otro, aunque no sé si es el apropiado, y es una mala palabra casi. La economía de Milei no derrama en los conurbanos, derrama en la cordillera, ¿no es cierto? Donde no hay habitantes. En ¿no la es cierto? franja vertical y no en el Exacto. cinturón horizontal, que es donde se concentra la mayor parte de la Y población. atención que el conurbano moranense no es el único conurbano. Argentina es un país que está conurbanizado, ¿no es cierto? Es más, el kirchnerismo es un fenómeno que se explica a partir de las conurbanizaciones, ¿no es cierto? Esto es, de la concentración demográfica de la pobreza y del asistencialismo de esa concentración demográfica, sobre todo en el conurbano. Bueno, volvió al origen del peronismo, Claro. en ese punto. Bueno, entonces, Malamud, que es un tipo muy provocativo, digamos, y muy, Bueno, muy acaba agudo, de decir que estamos invitados al Club del Progreso. claro, dice que que Milei debe desconurbanizar a la Argentina. O sea, ¿qué está queriendo decir con eso? Que la economía de Milei va a provocar una suerte de terremoto demográfico, ¿no es cierto? Y que finalmente los conurbanos, particularmente la provincia de Buenos Aires, no tienen destino, ¿no es cierto? Que es donde vive la gente que era de clase media, ¿no es cierto? O sea, Adrogué, no te digo San Isidro, ¿ok? Es el conurbano de gente que todavía, y que finalmente está en un declive, Sí. que considerando que tenía ahorros, esa gente que podía tener ahorros en dólares, que los vendió para pagar las expensas, baratos, ¿no? Que no tiene ningún repunte en su nivel de actividad y que además no les llega el derrame de las tierras raras o del litio. ¿Qué hacemos con la clase media? Es mudable, ¿no es cierto? Es como en Estados Unidos, que de repente todo el mundo se va a California, ahora todo el mundo se va a Florida, porque tienen estructura, tienen crédito, tienen trenes, tienen autopistas, compran autos en 2 minutos, se mudan de casa y dicen por tu carajo, ¿entendés? Acá es muy difícil eso, ¿no? Entonces, ahí este asunto, que es el tema probablemente más relevante de la Argentina, la relación de la demografía con la economía, es un tema que requería de consensos. Muchos consensos, porque hay que entender que si efectivamente Argentina es un país que como consecuencia de su acuerdo con Estados Unidos, o de lo que demonios sea, va a producir minerales, ¿no es cierto? Y energía. Bueno, nosotros tenemos en el conurbano 20 millones de personas, ahí, ¿no es cierto? Y ahí te traigo a un punto que me parece interesante para que lo menciones, para que lo desarrolles. Si mirás eso, el acuerdo de los Estados Unidos, donde va a tener un impacto probablemente negativo, es en ahí, esas áreas. Exactamente. Porque si vos mirás,
que hay producciones que son las que van a estar impactadas, desde producciones ganaderas como cerdos, aves, etcétera, hasta automotrices, porque, digo, hay una cosa muy graciosa. Hoy dice, muchos medios mencionan, dice, bueno, se abre una oportunidad para la producción automotriz. Y acá se están olvidando de algo muy concreto. Primero, que abre a la industria automotriz norteamericana, estadounidense, que a su vez integra el Tratado de Libre Comercio del Norte, donde tiene la mayor cantidad de producción integrada con México. Exactamente. Y la Argentina, hoy como productor de autos, que hay un dato que me dieron la semana pasada, uno de los fabricantes que quedan en la Argentina, que fue, Argentina compite para exportar con México con una tasa de exportación del 17%. México, Cero. Brasil, 10. Con lo cual, está... ¡Upa! Alguien se le disparó el teléfono. Bueno, pasa. Con lo cual, esta es la situación. Digo, sectores que hoy siguen todavía concentrando una buena cantidad de mano de obra, que van a estar afectados por esto. Claro. Bueno, entonces yo creo que acá tenemos un gran tema, digamos, de los desafíos de Milei, digamos, de corto plazo. Está el tema cambiario, está el tema del nivel de actividad, y está este tema que es muy importante, que no está en la discusión pública, estamos perdiendo el tiempo discutiendo estupideces, y es un asunto que requiere de un consenso de carácter nacional, y muy particularmente de la nación con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque finalmente de los súper grandes conurbanos que tiene Argentina, que van a estar afectados por la falta de, vuelvo a sol, para nada derrame, pero no se me ocurre otra, de la nueva economía de Milei, ¿no? Y ahí se acaba la clase media. Terminó. ¿No? Dramático. Y si vos tenés que proyectar hoy lo que ves, le va bien a Milei. ¿En qué condiciones le va bien? ¿Y cuál es la consecuencia de que le va bien? Porque él le va mal, ya sabemos, le va mal a todos, es una catástrofe, colapso, el temor que había el día previo al 26 de octubre, le va bien. ¿Cuál es tu escenario? Digo, que más o menos lo estás bocetando de lo que vas a ver para adelante. Bueno, te voy a decir de qué creo que depende eso, ¿no? Bien. Porque creo saber de qué depende eso. Creo que Milei es un proyecto casi de autócrata, ¿no? Sobre todo si mantiene este vacío enfrente que vos describiste en tu artículo de hace 2 viernes, si yo mal no recuerdo. Porque además tiene que buscar un enemigo para estimular, ¿no es cierto? Y ese enemigo es la prensa y son los sectores de un pensamiento, digamos, moderado. Como diría Carlos Pañi, la dinamitación del centro. Exactamente. ¿No es cierto? El mundo de los extremos, ¿no es cierto? Bueno, creo que el futuro de Milei depende de la casualidad, ¿sabes? El futuro de Milei depende de la casualidad. Sí, claro. Tremenda el curso definición. de la historia depende de la casualidad, ¿no? Nassim Taleb puro, ¿no? El cisne negro, Claramente. ¿no? Aparece un tipo, depende de cómo le vaya a Milei con la economía, que dice que le pagaba 3% a la hermana, ¿entendés? Y en un momento determinado la gente no le da bola, y en un momento determinado la gente arma un quilombo, ¿no? Y eso no lo podemos saber, ¿no es cierto? Porque si vos mirás el curso de la historia fuera de estas grandes líneas que estamos mencionando, el curso de la historia es mucho más casual de lo que parece. Por eso es muy interesante, está en revisión en el mundo la República de Weimar. Exactamente. Para entender ¿En qué momento pasó lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que pasó esto, ¿no es cierto? ¿De dónde apareció Hitler, ¿no es cierto? Si éramos una especie de república, ¿no? Hay un trabajo de Kaplan ahí, de Robert Kaplan. Robert Kaplan. Tremendo. Reciente, sí. acaba de salir. Exactamente. Y es un tema que no solamente está en manos de Kaplan, sino de otros tipos que están mirando ese proceso para entender qué demonio pasó acá, ¿no? Entonces yo creo que el curso de la historia es la primavera árabe, ¿sabes? Un tipo se enoja con el gobierno de una ciudad en Túnez, se prende fuego en una plaza porque le molestó no sé qué impuesto y se cae el gobierno de Egipto, ¿no? Y lo Sin despanzurran a conducción, Gaddafi, ¿no? sin liderazgos, sin organización. El clima de época, la ola que te lleva para allá, ¿no es cierto?
sí creo que Milei está ajustado, y debe ser tremendo para los dirigentes políticos, estar ajustados a cosas que No manejan. no pueden controlar, ¿no es cierto? Vos fíjate el cúmulo de casualidades que ocurrieron en Argentina entre abril y octubre, ¿no? Sí, o febrero, si querés, cuando empezás con el Libra. Con el caso Libra, ¿no es cierto? El caso Libra, la derrota en la provincia de Buenos Aires, el caso de Españolo, el quilombo de Spert, La derrota en la provincia de Buenos Aires, el temblor cambiario, el salvataje de Bessent. Una cosa que si nos hubieran juntado acá vos y yo hace un año, pues no pegábamos una, Ninguna. ¿no es cierto? Si tratemos de Ninguna. adivinar el futuro. Es imposible, ¿no es cierto? Porque el curso de la historia está así, ¿no es cierto? O sea, en esta cuestión de que estamos todo el tiempo inundando la zona, como diría Gutiérrez Rubí, pasa cualquier cosa, ¿no? Y así que creo que el futuro de Milei depende de cosas que nadie controla, ¿no? Creo que él está montado, ¿no? Creo que está montado en dos carriles. Uno es el clima de época y el caso argentino, es decir, el fracaso del orden anterior. Y el segundo que está montado arriba de este orden internacional, que yo creo que es muy peligroso, y que también tiene un destino completamente incierto, ¿no? Por ejemplo, en Holanda acaba de haber una señal en contra, ¿no? Muy evidente. Exactamente. Porque venía la ultraderecha creciendo y de repente pronto. gana. Bueno, en algún punto es lo que pasó en Canadá. Claro, exactamente, por supuesto. Que un cambio de tendencia abrupto, cambiaron de vía. Entonces no sabemos si lo de Canadá, si lo de Holanda y eventualmente lo de Canadá. Lo de Canadá es más comprensible porque, Sí, porque es el ataque de Trump. Exactamente. Exactamente. Si Trump dice que Va a anexar. Canadá no es un país, obviamente gana el opositor a Trump, ¿no es cierto? El caso holandés es súper interesante, porque si hay un tipo que se contrapone a esta visión tan fanática del mundo hoy, este tipo que ganó, ¿no? Que es un chico joven, poco menos que un inexperto, gay, Con una pareja argentina. con una pareja, un argentino, un gran jugador de hockey. Un tipo súper abierto, un liberal, ¿entendés? Bueno, quién sabe si eso es una señal para Europa o si Europa efectivamente se termina de tragar, digamos, a Starmer, a Macron y a Merz y finalmente deriva y derrapa hacia los extremos, impulsados en dos de los casos por Elon Musk y en uno por Putin. Sí. O sea, no, a ver, lo que está Dramático. pasando... ¿Cómo? Dramático. Dramático, ¿no es cierto? Dramático. El tipo que está impulsando Alternativa por Alemania, que son nazis, es Elon Musk. Y el tipo que está impulsando a este Nigel Farage en Inglaterra es Elon Musk, ¿no es cierto? Y que atrás de todo este tipo está Putin, ¿no es cierto? En el caso de los tipos de los, ¿cómo se llama? Sí. De los de Marine Le Pen en Francia, ¿no es cierto? Un escenario. Un escenario. Marcelo, Si sobrevivimos a esta profesión, interesante para mirar.